Vamos a ver la primera parte de Efesios 2, hermano. ¿Ya? Este capítulo nos habla de la manera de reconciliación de Dios, la necesidad de reconciliación. Todos tenemos necesidad de reconciliación. Los cristianos vivimos entre los muertos y Él nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre Santo, Él nos dio vida, hermano. Y Él nos dio vida a todos nosotros. Las palabras, Él nos dio vida, están en itálica, lo cual indica que son añadidas en el texto, pero que se implican en el contexto. Pablo, hermano, escribió a los creyentes que se les dio vida por la obra de Dios. No se olviden que nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ya? Nosotros estábamos muertos y Dios, ¿no es cierto?, se compadeció de nosotros y Él envió a su Hijo para que nos diera vida. Por eso Pablo escribe a los creyentes que se les dio vida por la obra de Dios. Él le escribe a aquellos que fuimos salvos por Cristo. Pablo, hermanos, terminó el capítulo anterior, si nos recordamos, al considerar que el ejemplo final del poder de Dios fue la resurrección de Jesús. Ese fue el ejemplo final del poder de Dios, la resurrección de Jesús. Pero ahora Pablo, hermanos, considera cuáles son las implicancias del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida. ¿Ya? ¿Qué significa el poder de la resurrección para nuestra vida? Eso es lo que Pablo en este capítulo nos quiere explicar. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando los cristianos, hermanos, estén ahora con vida, ellos nunca deben de olvidar, nunca debemos olvidar de dónde salimos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hay muchos tipos de vida en el mundo: vida vegetal, vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. Nosotros tenemos vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. Un ser puede estar vivo en un sentido, pero estar muerto en otro, hermano. El estar espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos, pero sí, aún es una muerte real. Esta muerte espiritual es una muerte real, nada más que una muerte muerta que no nos damos cuenta. La parte más vital de la personalidad del hombre, el espíritu, está muerto hacia el factor más importante de la vida, hacia el factor de Dios. No en un sentido moral, hermano, ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. Pobre humanidad, está muerta. Y así, hermano, la palabra de Dios positivamente la describe una y otra vez. Esto toca una de las áreas más controversiales de la teología. ¿En qué manera y en qué medida están las personas muertas antes de la conversión? Aquellos que argumentan que el hombre debe ser regenerado antes de que él pueda creer, les gusta decir que un hombre muerto no puede creer. Esto toma esta descripción en particular más allá, hermano, de lo que se interacciona. Es decir, que el hombre no redimido es exactamente como un hombre muerto, porque un hombre muerto también no puede pecar.
erramos si pensamos que muertos en delitos y pecados, dice todo sobre la condición del extravío del hombre, hermano. Es una equivocación porque la Biblia usa muchas veces, muchos cuadros diferentes para describir el estado del hombre que no es salvo, de aquel que no ha reconocido a Cristo, de aquel que está en pecado, diciendo que él es ciego. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. O sea, los que se pierden son porque no han descubierto el evangelio. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. En los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es el enemigo que nosotros tenemos. Ese cegó el entendimiento de los incrédulos, hermano, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entre los que se pierden está encubierto, ¿ya? En los cuales el Dios de este siglo, nosotros sabemos cuál es el Dios de este siglo, no hay para qué nombrarlo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean la luz, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no conozcan el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermano. El cual es la imagen de Dios. Un esclavo del pecado, hermano. Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, cuando nosotros conocemos a Cristo, por gracia a Dios, cuando éramos esclavos conocimos por gracia de Dios, ¿no es cierto? Y obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, que es cristiana. Un amante en las tinieblas, Juan 3, capítulo 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación, hermano, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se esconde de la luz para ocultar sus pecados, hermano. Eso es lo que en resumen nos dice estos dos versículos. Esta condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, más el pecado, porque las obras eran malas. Y nos aclara, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no quiere ser descubierto, hermano, para que sus obras no sean reprendidas, para que no lo reprendan, ¿ya? Enfermo. Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es lo que Cristo nos aclara, hermano. Cristo nos vino al mundo, nos dio su vida en la cruz por los salvos, por los sanos, por los que no eran pecadores. No, Él vino a salvar a los pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Cristo dio su vida en la cruz por los pecadores, para que los pecadores tuvieran la oportunidad de ser salvos. Perdido. Lucas 15, en el capítulo 15. Un extranjero, un desconocido, un forastero. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermano.
Eso éramos antes de conocer a Cristo. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. El 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos extranjeros, no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos somos los cristianos, los que hemos abrazado el Evangelio de Cristo. Éramos hijos de ira, Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, hermanos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí estábamos nosotros, antes que apareciera Cristo. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces nosotros también estuvimos ahí, no podemos admirarnos, pero nosotros ahora tenemos que mirar a Cristo y mirar su palabra. La palabra es Cristo, hermano. Estamos bajo el poder de las tinieblas. Dice que Colosenses 1:13 nos dice: el cual nos ha librado, Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Dios nos salvó de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesús, su Hijo. Por lo tanto, de algunas maneras, hermano, el hombre sin regeneración está muerto. El hombre que no se ha convertido a Cristo, el que no cree en Cristo, el que no sigue a Cristo está muerto. En otras maneras, no lo está. Por lo tanto, o sea, no lo está, ¿no es cierto?, para el resto de la gente, pero espiritualmente sí está muerto, porque no hay regeneración. Por lo tanto, es válido. Él apelará a todos los hombres para que crean. Cristo apelará a todos los hombres para que crean. Nos necesitamos buscar evidencia de regeneración antes de que le digamos a los hombres que creen y sean salvos. No necesitamos buscar más evidencia. Tenemos que mostrarle a Cristo para que ellos lo puedan ver, lo puedan encontrar y puedan, ¿no es cierto?, regenerarse, como dice la palabra. Sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente esté muerto, está éticamente vivo, pues, hermano. Al ser forjado sobre el argumento, así, en Oseas 11:4 nos dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. O sea, ¿qué nos dice aquí el Señor? Con cuerdas humanas los atrajo, pero con cuerdas de amor, y fue para nosotros como los que alzan el yugo, como los que levantan el yugo del cuello, hermano, de sobre la cabeza, de sobre el cuello, y puse delante de ellos la comida, porque estábamos hambrientos de palabras, hambrientos de conocerlo. Dice, con cuerdas humanas los atraje. Esto es por razones y motivos de amor, hermano, adecuándose a la naturaleza del hombre. Así que el Espíritu y la palabra obran sobre nosotros y en los hombres por motivos racionales, poniendo, hermano, delante de nosotros el bien, la vida, el mal y la muerte. Una piedra, la cual no está en el camino de nadie, puede estar donde está. Aquel que cree en Jesús nace de nuevo, hermano. Eso es lo claro. Aquel que cree en Jesús nace de nuevo. Estas dos cosas, hermanos, son verdaderas, verdades iguales. Debe de haber un trabajo en el interior por parte del Espíritu. Y aún aquel que creyó en el Señor Jesús tiene vida eterna.
en delitos y pecados. La idea detrás de estas palabras, delito, hermano, es cuánto hemos cruzado una línea retando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecados es en qué hemos fallado un blanco. ¿Ya? Es, lo estamos, los estándares perfectos de Dios. Cuando nosotros pecamos es porque fallamos el blanco. Estábamos apuntando a un blanco, fallamos, nos alejamos de Dios. Y por eso estamos en pecado. Delito habla de un hombre al ser rebelde. Habla de un hombre al ser un fracaso delante de Dios. Somos rebeldes y fracasados antes de llegar a los caminos del Señor. Esos son la vida de la muerte, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí donde estuvimos, para que no nos olvidemos, la palabra nos recuerda dónde estuvimos, de dónde nos sacó, conforme al principio de la potestad del aire. ¿Cuál es la potestad del aire, hermano? El espíritu del mal, Satanás. Esa es la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. No éramos diferentes. Diferentes fuimos cuando conocimos a Cristo. Cuando llegamos a sus caminos, comenzamos a ser diferentes. Pero antes éramos iguales, hermano. Iguales, y no debemos olvidarnos que también estuvimos ahí. La palabra, ¿no es cierto?, nos recuerda de dónde venimos. Y no tenemos que olvidarnos para así poder llegar con amor a predicarle al pecador, en los cuales anduviste, nos recuerda. En un tiempo nosotros vivimos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es orquestado por Satanás. Satanás, el príncipe de la potestad del aire. A ese se refiere cuando habla del príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Está aún muy activo, hermano, entre aquellos en rebelión contra Dios, que son los hijos de desobediencia. Y se anduvisteis, el ser que una vez anduvisteis en el viejo hombre, es el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesús, crucificamos ese viejo hombre, esa vieja mujer, la crucificamos con la cruz. En el momento de la conversión, ahí lo crucificamos, ese cuerpo pecaminoso. Porque la naturaleza pecaminosa, hermano, heredada de Adán, influencia al viejo hombre, pero también lo hace el sistema del mundo y Satanás mismo. Anduvisteis significa que debe ser diferente para aquellos que son hechos vivos por Cristo Jesús. Cuando hemos sido hechos vivos por Cristo Jesús, somos diferentes al hombre que murió cuando conocimos a Jesús. Ese hombre murió. Un hombre muerto se siente cómodo en su féretro, pero si a él se le diera vida otra vez, él instantáneamente se sentiría sofocado e incómodo. Habrá una gran urgencia de escapar del féretro y dejarlo atrás. Esto de la misma manera, hermano, cuando estamos espiritualmente muertos nos sentimos cómodos en los delitos y pecados. Pero al venir a una nueva vida nos sentimos que debemos de escapar de ese féretro, ¿ya?, de ese ataúd, y dejarlo atrás, olvidarlo, porque estamos ahogados.
nos dice que ahora operan los hijos de desobediencia. En pecado, respondemos a la dirección de Satanás. Eso es lo que hacemos cuando estamos en pecado. Estamos obedeciendo a la dirección que Satanás nos indica. El mismo antiguo verbo griego es utilizado en Efesios 2:2 y nos dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, nos repite, siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire. No nos olvidemos que la potestad del aire es el que gobierna en este momento. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Para la operación de Satanás en los incrédulos, así como es utilizado, ¿no es cierto?, esta palabra en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, para el poder de Dios que obra en los creyentes, hermanos. El príncipe de la potestad del aire. Este título único para Satanás habla de su autoridad, príncipe, y su reino del aire, una forma de referirse al entorno de Satanás. Él no se ve, ¿cierto? No lo tocamos, pero él, su reinado es el aire, y él es el que está en este momento, ¿no es cierto?, reinando. Vemos cómo está el mundo. La potestad del aire es el hecho. Es de hecho otra manera de indicar el reino celestial, el cual, de acuerdo con Efesios 6:12, hermano, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es la morada, hermano, de aquellos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad en contra de los cuales el pueblo de Cristo hace guerra. Ese es el enemigo. Estas potestades, no tenemos lucha contra sangre ni carne, son estas potestades de las tinieblas, estas fuerzas espirituales, ¿sí?, los cuales el pueblo de Cristo constantemente tiene que estar en guerra. Satanás no es el Señor, pero él es el príncipe en el sentido que los hombres perversos lo ponen, Señor, como su soberano, y están totalmente a su disposición y obediencia. Ese es el príncipe del aire, los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Nos recuerda continuamente, Pablo. Nosotros estuvimos, antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto?, en estos caminos. Nosotros estuvimos en un tiempo entre los hijos de desobediencia, demostrado por nuestra conducta. Abrazamos los deseos de nuestra carne, las cuales son primeramente perversiones de los deseos legítimos de la naturaleza humana. Son con los deseos que salimos del vientre de nuestra madre, que heredamos de Adán. Eso es la naturaleza humana. Los convertidos deben ser recordados de que fueron liberados y también hacia dónde se les sale levantado. Se les debe de llevar a mirar abajo otra vez en el hoyo, en la tumba del lugar en donde la gracia les llamó a salir y liberarlos. Ahí tenemos que volver a mirar en el hoyo, en la tumba, ahí, donde estábamos hundidos, para poder recordar lo que Cristo hizo con nosotros, hermano. Eran por naturaleza hijos de la ira, porque no conocíamos el amor. No conocíamos el amor. Debido a nuestra rendición al viejo hombre, al mundo y al diablo, éramos por naturaleza hijos de la ira. Nosotros merecíamos justamente, hermano, la ira de Dios. Y la merecíamos debido a lo que somos
por nuestra herencia, nosotros somos herederos de la ira y de la maldad. La Biblia no sabe nada sobre la idea de Dios. Todos los hombres son hijos de Dios, excepto en el sentido, hermano, de que Él es nuestro creador. En común, nos creó a todos, sin diferencia. Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. A ese estatus llegamos, hermano. Allá arriba nos dejó Cristo. ¿Ah? Linaje suyo somos. Aquí, hermano Pablo dice que hay una familia de ira que tiene sus hijos. Y Jesús llamó a los fariseos una generación de víboras. En Mateo 3:7, 12:34 y 23:33. Y dijo que su padre era el diablo. Recordamos estos versículos. Pablo fue claro. Llamó a los fariseos generación de víboras. Y les dijo que su padre era el diablo. Debemos tomar, hermanos, con seriedad la idea de que los hijos de ira merecen justamente la ira de Dios. Ellos para nada son víctimas, para nada, pero son blancos de la justicia de Dios. Dios es justo, Dios no es un Dios castigador como lo que es un Dios asesino que lo han tratado, ¿no es cierto?, los judíos. No, Él es un Dios justo. A cada uno le da lo que le corresponde. No es un Dios de violencia ni de injusticia, no, es un Dios justo. Por eso que el proceso de reconciliación personal con Dios, Efesios 2:4, el motivo de Dios es la reconciliación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, pero Dios por su gran amor con Él, pero y por. Pablo explica, hermano, la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre para sí mismo, y esta razón se encuentra totalmente en Dios. En Dios están estas razones de reconciliación. Las razones son su rica misericordia y su gran amor. Dios es amor y nos ama, hermano. No podemos hacer nada para dejar que nos deje de amar, ni podemos hacer nada para que nos ame, porque Él es amor, el cual Él enfoca en nosotros el amor que tiene Dios. De la manera que ellos eran corruptos en su naturaleza y pecadores en la práctica. No podían poseer ningún mérito ni tener ningún reclamo para con Dios. Y requería mucha misericordia para remover tal miseria y perdonar tales transgresiones, hermano. Por eso que tuvo que llegar la luz para conocerlo, para que Dios, ¿no es cierto?, nos sacara de esa tumba. Podemos imaginar a un Dios de rica misericordia y gran amor, hermano, quien nos enfocaba su misericordia y amor sobre nosotros. Pero detrás de las buenas noticias de la salvación de Dios ofrecida en Jesús está el hecho de que su misericordia y amor es extendida a nosotros, a nosotros, a los seres humanos, a los gentiles, a los que no éramos ni judíos ni éramos nada, pero por la muerte de Cristo nos extendió esta misericordia y este amor a los gentiles, para que tuvieran posibilidades de salvación por gracia. Gran amor con que nos amó. Algunos, hermanos, tuercen la idea de la gran misericordia y el amor de Dios en algo que justifica nuestro orgullo. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables,
Pero el amor de Dios es tan grande, hermano, que se extiende aún a los que son desagradables o a los hijos de ira mencionados en los versículos anteriores. Dios también los ama, también quiere sacarlos de ahí. Dios nos ama si somos nosotros los que nos alejamos de Dios, hermano. Cada razón para la misericordia y amor de Dios se encuentra en Él. No le dimos a Él ninguna razón para que nos amara, nada, pero en la grandeza de su amor, Él nos ama con un gran amor de todas formas, hermano. Por lo tanto, debemos de parar de intentar el hacernos encantadores para Dios, simplemente el recibir su gran amor mientras reconocemos que somos indignos de ello. Este es el secreto de la gracia, de la vida del cristiano, hermano. Este es el secreto. Recibir su gran amor mientras reconocemos que somos indignos de ello. Ese es el secreto. Esa es la de la gracia, de la vida del cristiano. El pasado, presente y futuro de la obra de la reconciliación individual de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, hermano. Por gracia soy salvo. O sea, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, hermano. Imagínense las maravillas. Cuánto amor tiene el Padre para con nosotros. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, hermano. Por Cristo, el Padre hizo todo esto por nosotros, que estábamos en delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos, esto es cuando Dios empezó a amarnos. Él no esperó hasta que nos volviéramos amorosos. Él nos amó aún estando muertos en pecados, el cual no provee nada amable para Él. Pero este es el requerimiento para ser salvo. Primero debes estar muerto, muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor nos concedió el día que aceptamos a Cristo. Nos hizo pasar de muerte a vida. Estábamos muertos en delito de pecado. Al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Al aceptarlo, pasamos de muerte a vida. Nos dio vida justamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo a aquellos muertos en pecado, a nosotros. Él compartió, hermanos, nuestra muerte para que nosotros podamos compartir en su vida de resurrección. Eso es lo que hizo Dios. Compartió la muerte de Cristo con nosotros para que podamos compartir en su vida de su resurrección. El viejo hombre está crucificado y somos nuevas criaturas en Jesús. Por las cosas viejas que han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Todo fue hecho nuevo, hermano. Porque por gracia somos salvos. Pablo está obligado, hermano, a añadir aquí en esta es la obra de la gracia de Dios, sin darle nada mérito al hombre. Nosotros no tenemos ningún mérito. Todo el mérito es de Dios. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios hecha para los inmerecidores. Nosotros no merecíamos, pero el rescate de esta muerte, con la muerte de Cristo,
el rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios, hecha para los que no lo merecían. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermano. Esta es la posición actual del cristiano. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva arena de existencia. No somos aquellos que moramos en la tierra, como se refiere a Apocalipsis hacia ellos. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3, versículo 20 nos dice: no nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos aún no, pero nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya que nuestra vida e identidad está con Cristo mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también. Y ahora nosotros nos sentamos en lugares celestiales. Tenemos un derecho en el reino de Dios. Anticipa esta gloria y está indescriptiblemente feliz en la posesión de esta salvación y en nuestro compañerismo con Cristo Jesús. Hermanos, qué cosas maravillosas ha hecho el Señor con nosotros para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, las abundantes riquezas espirituales que Dios nos da. En el futuro, Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros, hermanos. Dios nunca dejará de tratar con nosotros en el fundamento de la gracia y por siempre continuará en revelar sus riquezas para nosotros a través de la eternidad. ¿Para qué? Para mostrar en original. Se implica que la exhibición es para su propio propósito, para su propia gloria. Esta obra en nosotros refleja infinitamente más en la gloria de Dios que en nuestra propia gloria, hermano. Y Dios usará su obra en la iglesia para mostrar su gloria a través de la eternidad. Eternamente Él va a mostrar su gloria a través de la iglesia. La iglesia somos los cristianos. De este versículo, hermano, está claro que Pablo espera enteramente que el evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los tiempos por venir. Él no tenía noción de un evangelio temporal, el cual se desarrollaría en uno mejor, pero él estaba seguro de que el mismo evangelio sería predicado hasta el fin de la dispensación. Ni esto por sí solo, como yo lo veo, él vio la perpetuidad del evangelio, no solamente a través de los tiempos que ya han pasado desde la primera venida del bendito Señor, sino a través de todas las épocas, después de que Él venga por segunda vez. La misma eternidad no mejorará el Evangelio. Cuando todos los santos se reúnan en casa, ellos aún hablarán y contarán las maravillas del amor de Jehová en Cristo Jesús. Y en las calles de oro se levantarán y dirán lo que el Señor ha hecho por ellos, a la muchedumbre de los ángeles que escucharán, y a principados y potestades, riqueza de su gracia. Así es como la gracia de Dios. Él tiene mucha gracia, hermano, de la que tú quieras, y Él tiene aún más que eso. El Señor tiene tanta gracia como todo el universo pueda requerir, y Él tiene aún más. Él sobrepasa todo, toda la demanda que en todo tiempo se puede hacer de la gracia de Dios. Nunca le empobrecerá o aún disminuirá su almacén de misericordia. Estas quedarán como una mina preciosa de misericordia incalculable, como la primera vez que comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Una manera de ver la gracia de Dios, es ver cómo Él ruega a los hombres que la reciban. Cuando ofrecemos un regalo a alguien y ellos lo rehúsan, nos permitimos que ellos lo rehúsen y lo dejamos en paz.
Dios no hace esto con nosotros, hermano. Aun cuando rehusamos su misericordia, Él extiende su gracia y persiste con nosotros, rogándonos que recibamos esa dádiva. Hermano, hasta aquí vamos a dejar esta parte y continuaremos mañana o un día que podamos. ¿Ya? Que Dios los bendiga.